Los principales hallazgos de nuestra investigación, los cuales son fruto de casi 12 meses de esfuerzo. Mi nombre es Jorge Chamorro, soy miembro del equipo de investigadores del proyecto denominado Impacto de la Corrupción en la Intención de Voto Ciudadano en Paraguay, el cual se encuentra cofinanciado por el CONACYT con recursos del FEI. Siguiente, por favor. Para la presentación, favor de tener en cuenta los siguientes puntos. Solicitamos a los participantes que mantengan sus micrófonos silenciados durante las exposiciones. Favor colocar nombre y apellido en su cuenta de usuario a modo de poder registrar su asistencia. Favor escribir sus preguntas y comentarios en el chat de Zoom. Este evento será grabado. Por lo tanto, puede mantener apagada su cámara si prefiere no aparecer en el registro. Muchas gracias por su colaboración. Siguiente. Los investigadores que nos acompañarán en la presentación son el doctor José Molinas, investigador del proyecto, y nuestro invitado es el investigador Andrés Carrizosa, del programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad, un programa ejecutado por el IDE con el apoyo de USAID. La estructura de la presentación es la siguiente. Primeramente, el doctor José Molinas nos presentará los antecedentes, la metodología y los resultados de un experimento que consiste básicamente en la parte principal del estudio. Seguidamente, Andrés Carrizosa nos
presentará las implicancias de política de estos resultados. La duración aproximada de esta presentación es de 40 minutos y luego habilitaremos un espacio de preguntas y consultas. A continuación, le doy la palabra al doctor José Molinos. Muchas gracias, Jorge. Siguiente. Vamos a iniciar con un breve recuento del objetivo central de este estudio, que es analizar en forma experimental. Y cuando decimos en forma experimental, nos referimos a una técnica que nos permite estar seguro de que lo que realmente genera el impacto es un impacto causal. ¿Qué podría tener en relación a la intención del voto ciudadano y de la percepción del funcionamiento institucional de nuestras instituciones públicas? Siguiente. Básicamente, los que vivimos aquí en este país sabemos que convivimos con una alta percepción de corrupción en nuestro sector público. Y dentro de la corrupción, los sobornos forman una parte importante de esa percepción. Experimentos, evaluaciones, mediciones regionales, como el Latino Barómetro, la POP de la Universidad de Vanderbilt de Estados Unidos, básicamente señalan que los paraguayos tienden a justificar que en ciertas situaciones el uso de conexiones para acceder a mejores servicios públicos se puede dar. Lo que nosotros quisiéramos hacer en este contexto es medir precisamente el grado en que afecta los tipos de corrupción percibidos en la evaluación que puede hacer un ciudadano del funcionamiento del funcionario público y del político que está compitiendo por un cargo, en este caso, por un cargo de una intendencia, en cuanto al comportamiento electoral en Paraguay. Siguiente. Y básicamente, esta medición precisa va a contribuir a un área de la literatura que no está lo suficientemente evaluada. Uno básicamente está muy estilizado que la situación económica tiene un impacto sobre los resultados electorales. Y eso en Paraguay y en otros países. Cuando uno tiene un año de recesión, el que va a competir para una reelección se ve con una encuesta arriba. ¿Por qué? Porque esa percepción del entorno económico le afecta a las decisiones de los electores. Pero sin embargo, este es un tipo de descontento social, que es el descontento de la situación económica. En cambio, el descontento que se pueda dar por la corrupción o por los efectos asociados a actos de corrupción en cuanto a la percepción de los funcionarios y la decisión electorales no están lo suficientemente estudiados. Entonces, esta investigación trata de contribuir para analizar el impacto que puede tener en el voto ciudadano la percepción de corrupción. Y también quisiéramos ver que bajo qué condiciones un candidato puede verse más o menos afectado. ¿Cuáles son los atributos de un candidato que podrían atenuar una percepción de corrupción y cuáles son las variables de contexto también que le puede afectar? Siguiente. Cuando hablamos de Paraguay, aquí hay algunos elementos relevantes. 7 de cada paraguayos creen que la corrupción es un fenómeno generalizado en el país. Altísimo, pero vamos mejorando porque 10 años atrás de la última medición que presentamos eran 9 de cada paraguayos que creían que el entorno era un fenómeno generalizado. Entonces la percepción en este periodo entre el 2008 y el 2019 ha bajado, pero aún así sigue siendo 7 de cada 10 paraguayos. Siguiente. La posición que tenemos en el ranking no es nada alentadora. El índice de soborno
para América Latina y el Caribe en el año 2017, ya cercano, cuando ya había disminuido esta percepción del 90% al 70%, de acuerdo a la POP, nos ponía en tercer lugar de los países de la región que formaban parte del estudio. Un 28% de los encuestados reportaron ser víctimas de al menos una solicitud de coima o soborno en los últimos 12 meses en Paraguay. Estábamos por debajo de Bolivia, que lideraba con 38%, pero muy arriba de Chile, Uruguay, Chile y Costa Rica, que estaban por debajo del 10%. Siguiente. Y esta es un área, esto es una tabla donde nos señala en términos relativos a otros países donde la corrupción se va concentrando. Y son 7 áreas donde estamos estamos entre los top 10, que no es un lugar de honor, sino al contrario, de vergüenza. Pero dentro de esta vergüenza relativa, vemos que en los juzgados relacionados al sector justicia y lamentablemente en el sector de la educación, en las escuelas donde se deberían inculcar los valores, es donde tenemos un ranking de mayor percepción de sobornos. Siguiente. Básicamente, aproximadamente 1 de cada 5 paraguayos considera que el pago de coimas en determinados contextos se justifica. Y esto es realmente, si uno mira los 3 últimos años en relación a los 3 primeros años de medición, es decir, si mira el promedio entre el 2006 y el 2010, y el promedio entre el 2016 y el 2019, vemos que va en aumento. Siguiente. Y aquí nos muestra una encuesta de violencia y de inseguridad, donde le ponía a la policía, tanto nacional como caminera, como municipal, a un funcionario fiscal, y nos analizaba por regiones. Vemos que en el área central el problema es mayor que en otras áreas. Siguiente. Muy bien, eso es el contexto paraguayo. Ahora vayamos a la definición. La corrupción no es solamente sobornos o intercambios monetarios, sino es el uso de la autoridad pública para beneficios personales. Entonces, esta es para cuando se usa la autoridad pública para obtener beneficios personales, donde hay conflicto de intereses o hay una ilegalidad, esa es la definición operativa de corrupción. Siguiente. Vamos a usar un concepto de Anne, que es un concepto académico donde principalmente definía 2 tipos de corrupción. Una corrupción bilateral de intercambio, donde hay una transacción entre oficiales del Estado, funcionarios públicos, y otros actores de la sociedad. Básicamente, si es que uno tiene que pagar si uno paga una coima para que no le cobre una multa de tránsito, eso es una corrupción bilateral. Le involucra al policía de tránsito y a otro agente que está manejando, que es un ciudadano. Entonces hay una corrupción bilateral de intercambio, que es distinto a la corrupción unilateral. La corrupción unilateral básicamente es una decisión exclusiva del funcionario que roba o malversa fondos públicos sin entregarle nada a cambio a nadie. Por ejemplo, si es que alguien se apropia genera empleados fantasmas y se apropia de sus tarjetas de cobro, eso es un robo y es una corrupción unilateral. Entonces, son 2 categorías que vamos a utilizar en el proceso de medición de este estudio. Siguiente. Vamos a contarle ahora de la metodología. El siguiente, por favor. Aquí estamos analizando, vamos a hacer una metodología experimental. Vamos a tener 2 experimentos donde vamos a hacer cambios aleatorios a las características de candidatos y de funcionarios públicos que son hipotéticos.
y vamos a hacer estas características, van a ser distribuidas en forma aleatoria. Esto tiene un par de ventajas extremadamente importantes. Primero, nos vamos a basar en la distribución aleatoria de una propiedad de la distribución aleatoria, donde dicen que cuando de una población generamos muestras aleatorias, esas muestras aleatorias deberían ser estadísticamente equivalentes. Deberían tener una media y una distribución que sean equivalentes. Entonces, básicamente podríamos decir que serían, al ser aleatoria, dos muestras de una población serían estadísticamente similares. Y si aleatoriamente le asignamos ciertas características a un grupo y no al otro, las diferencias que hay entre esas dos muestras son atribuidas causalmente a esos cambios que incluimos en la distribución aleatoria, en el tratamiento aleatorio. Entonces, si tenemos una población, la población de Paraguay, y extraemos dos muestras, esas dos muestras deberían ser equivalentes. Y si a una muestra le decimos, tu candidato no va a ser aleatorio, sino tu candidato va a ser mujer, y a ese grupo solamente le decimos tu candidato va a ser mujer, las diferencias en actitudes y en comportamiento de esas dos muestras, si existe una diferencia, se va a atribuir al efecto de ser mujer, y eso es en forma causal. ¿Por qué? Porque hay toda una teoría de asignación de grupos aleatorios que permite y es muy robusta. Entonces, esto es una propiedad súper fuerte que nos permite analizar con propiedad, o sea, valga la redundancia, con certeza estadística, la atribución de causalidad de que es ese elemento y no otro el que está detrás. Esto no es muy fácil de conseguir con otras metodologías y por más que uno tenga una base de datos bien amplia y completa, si no tiene un proceso de generación aleatorio, esta propiedad no está presente. El otro elemento es que si es que uno se va y le pregunta muy crudamente a un encuestado, ¿vos le votarías a un intendente corrupto? Lo más probable es que le digan que no. ¿Por qué? Porque hay un elemento de deseabilidad social que el que responde no va a querer quedar mal con el entrevistador como para que le diga, mira qué corrupto es este entrevistado. En cambio, si se le da la posibilidad de elegir en forma sutil, donde se van cambiando de a uno las características, esta deseabilidad social se vuelve imperceptible y es mucho más probable que el entrevistador elija y muestre su comportamiento y sus preferencias reales. Entonces, esta metodología de cojoin presenta también esta segunda ventaja. Siguiente. Entonces, hay dos o tres categorías de metodologías técnicas que uno puede utilizar dentro de la categoría del análisis de conjoint, pero aquí básicamente le hacemos elegir a los entrevistadores. ¿A quién le darías? ¿A este funcionario o a este otro funcionario? ¿A este candidato o a este otro candidato? Y le presentamos dos casos de empleados públicos en el primer experimento y dos casos de candidatos municipales a intendentes, ¿verdad? En el segundo experimento. Siguiente. Utilizamos una encuesta en línea donde había un panel que tenía características similares a la de la población paraguaya, a juzgar por la comparación que hicimos con la encuesta permanente de hogares, y participaron más de 3.100 sujetos, hicieron las elecciones en el caso de los funcionarios públicos, y más de 2.000 en el caso de la elección a potenciales intendentes. Y cada uno de los individuos que participaban tenían que elegir 5 pares de oficiales, o funcionarios públicos o políticos en la competencia por la intendencia, que tenían características aleatorias. Entonces, para el primer experimento trabajamos con más de 15.000 observaciones y para el segundo experimento trabajamos con más de 10.000 observaciones. Esto es una muestra bien amplia y que le da un poder estadístico también muy fuerte. Siguiente.
Y utilizamos, como habíamos mencionado, la caracterización de Ang de corrupción, donde había un funcionario que pedía coimas para acelerar la entrega de un certificado. Esta es la corrupción bilateral de intercambio, que se le llama speed corruption. Entonces, está en inglés en el gráfico, entonces mostramos también en inglés. Y el otro caso, el funcionario que desvió, que robó las tarjetas de cajero de funcionarios fantasmas, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente una corrupción de robo, una corrupción unilateral. Y le hicimos dos preguntas. Básicamente, en el caso de para medir el comportamiento y el apego a las instituciones, la credibilidad de las instituciones, tomamos casos de funcionarios, dos funcionarios hipotéticos del registro civil. Le preguntamos a cuál de estos funcionarios, si tuvieras que decidir, le ascenderías, le darías una promoción. O a cuál de estos, la otra pregunta era, ¿a cuál de estos funcionarios, si tuvieras que elegir, le elegirías para que represente al país en una conferencia internacional sobre el registro civil? Entonces, siguiente. Y ahí básicamente, para que ustedes se hagan una idea de cómo el elector, el encuestado tenía que elegir. Entonces, ¿a quién le darías el ascenso? ¿A un funcionario que no ha recibido coimas para acelerar la entrega de un certificado, que no ha desviado dinero público, que sea mujer, que tenga 30 años, que tenga educación primaria y que sea del Partido Colorado? Contra otro funcionario que sí ha recibido coimas, que sí ha desviado recursos públicos, que sea mujer, que tenga 50 años, que tenga educación universitaria y que no tenga partido político. Entonces, hacían las elecciones en función de estas características hipotéticas. Y como le dijimos, tuvieron más de 15.000 casos donde estuvieron analizando este tipo de decisiones. Y los cambios eran aleatorios. Siguiente. Entonces, para la corrupción en el ámbito político, básicamente veíamos si el candidato había recibido sobornos a cambio de contratos de obras públicas o creaba cargos falsos, fantasmas, planilleros, para recibir el equivalente del salario de estos funcionarios inexistentes. O sea, básicamente era corrupción unilateral o el robo. Y le decíamos a los encuestados, si la elección municipal fuera mañana, ¿cuáles de los dos candidatos elegirías como intendente? También le preguntábamos sobre la percepción de honestidad relativa de estos dos candidatos. Siguiente. Aquí hay algunas preguntas. Por ejemplo, el candidato 1 ha recibido sobornos a cambio de contratos de obra pública. Sí ha creado cargos falsos en el gobierno municipal para recibir un porcentaje del salario de los funcionarios fantasmas, de los planilleros. Su partido propone combatir la corrupción, ofrece medidas concretas anticorrupción como transparentar la gestión pública, ha traído inversiones privadas y trabajo al distrito. Su partido es ideológicamente cercano a tus preferencias, le decíamos al encuestado, a tus preferencias políticas, y su partido es una organización política formada hace más de una década. Esas son características de un candidato hipotético que le decíamos que compare al encuestado con otro candidato que no ha recibido sobornos, que no ha creado cargos falsos, donde su partido no propone combatir la corrupción, que no ha traído inversiones privadas o trabajo al municipio, al distrito, donde no hay información sobre su posición ideológica de su partido y que su partido es una organización política recientemente formada. Y ahí tenían que elegir entre estos dos candidatos hipotéticos. Como le vuelvo a reiterar, hay más de 10.000 casos de este tipo de elecciones sobre los cuales trabajamos. Siguiente. Y ahora vamos a presentarles los resultados. Siguiente. Y esto es importante de cómo se interpreta. Vamos a analizar, en este cuadro se está analizando las características que tienen un funcionario, los funcionarios del registro civil. Esta es la línea donde menciona, que es la línea de referencia donde los resultados no son estadísticamente distintos de cero. Quiere decir que no tienen impacto. Si ustedes ven un redondito con una raya, tipo un platillo volador, ¿verdad? El redondito es la media y las rayas de los costados es básicamente
el grado de confianza estadística. Si tanto el redondito como las barras tocan esta línea de 0, quiere decir que no tiene ningún impacto. Si no toca, pero está a la izquierda, tiene un impacto estadísticamente significativo o negativo. Si está muy a la izquierda, el impacto es mayor, más fuerte todavía, ¿verdad? Y si está a la derecha, tiene un impacto estadísticamente significativo positivo. Recuérdense que las dos preguntas eran promoción o representación en una conferencia. Entonces, aquí para ser promovido, el hecho de que tenga formación universitaria le impacta fuerte. El caso de que tenga una corrupción unilateral de tipo robo es lo que más impacta en términos negativos. Que sea una corrupción bilateral, donde reciba una coima para dar un servicio, impacta negativo, pero tiene un impacto menor. Que sea del PLRA o del Partido Colorado, tiene un impacto negativo en comparación con alguien que no tiene un partido político definido. Si es mujer es positivo, y si tiene más de 50 años es negativo. Si tiene 40 años no hay tanta diferencia con la base. Esta es la forma de que se va interpretando. Y fíjense aquí, porque ya les adelanto que el otro cuadro es casi calcado. El cuadro donde cambiamos si se refiere a una promoción o si se refiere a la representación en una conferencia internacional. Pero fíjense que le pasan la factura. El ciudadano encuestado le pasó la factura a que no se ha promovido si es que es un ladrón o si es que es un corrupto bilateral que hace un intercambio. Pero hay elementos en cual le favorece para que sea promovido si es que es mujer, si tiene formación universitaria o secundaria en relación con la primaria, ¿verdad? Que son estos elementos. Siguiente. Entonces, esto para representar la conferencia es básicamente la misma distribución. La única diferencia es que aquí 40 años no era estadísticamente significativo, ahora tampoco lo es el de 50 años. Con eso, solamente con esa pequeña variación, todo lo demás es similar a lo anterior. Siguiente. Vamos ahora al candidato de votos, que está pidiendo votos en su municipio, los dos candidatos hipotéticos. Vemos que si es ladrón y si es corrupto bilateral, o sea, que recibe coimas para dar un servicio más rápido, es penalizado. Es penalizado más fuerte si es que roba, si es que es unilateral, que si es un corrupto bilateral. Pero vemos que hay varios elementos que no hacen diferencia. La edad no hace diferencia. No hace diferencia la proximidad ideológica. No le importa si el partido si está cercano a la proximidad ideológica o lejano, ¿verdad? Y si es que es un partido joven o de mucha trayectoria. Sí hace diferencia si tiene una plataforma anticorrupción explícita, si tiene educación universitaria, si es mujer y si es percibido como que es muy competente este candidato. Entonces, aquí hay un elemento importante también. Hay elementos que permiten la sanción contra la corrupción, pero hay otros elementos que pueden contrarrestar. A una persona corrupta que sea percibido como competente, que sea mujer, que tenga 50 años y educación universitaria y que venga de un partido que dice que tener una plataforma anticorrupción, se le va a juzgar menos en términos netos, se le va a penalizar menos en términos netos el resultado ya de síntesis por su corrupción. Entonces aquí lo que nos hace este tipo de análisis nos va dando el impacto de cada uno como si mantuviésemos constante todo lo demás. Entonces, sabemos que el elector, como le llamamos en economía, ceteris paribus, manteniendo constante todo lo demás, va a penalizar la corrupción. Pero que hay ciertos atributos relacionados a la característica del político, de la política, en este caso, por las mujeres tiene un elemento importante que pueden atenuar. No hay mucha diferencia entre la pregunta si lo votaría o la siguiente, si cómo percibe. Siguiente, cómo percibe en términos de honestidad. Es casi igual. Pero entonces, por motivos de tiempo, voy a pasar y ir a la siguiente pregunta. Y aquí, un elemento que llama la atención es lo siguiente. Se le juzga con más severidad al funcionario público que al político.
los tipos de corrupción, de robo, son los peores, tanto con funcionario público como con el político. Pero si nos fijamos aquí en cuán negativo es el efecto, vemos que hay un efecto mayor cuando se trata del funcionario público que cuando se trata de este. Llega a -3 y el otro no llega ni siquiera a -2, creo que está por -1,5. Entonces, la percepción del ciudadano paraguayo es más duro con el funcionario público que con el político. Y esto es un elemento importante a destacar. Siguiente. Aquí hicimos un análisis donde queríamos saber si el candidato que es competente, que dinamiza la economía, que mueve el acceso de las instituciones del gobierno central en el municipio, si igual va a ser penalizado para una eventual reelección. Y nos dimos cuenta que sí, que el funcionario básicamente corrupto es penalizado, pero vemos básicamente que no hay, que el efecto de interacción, o sea, la competencia alta le ayuda, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos interactuar, no hay una interacción estadísticamente positiva. O sea, el elemento de competencia no agrega mucho en cuanto a la capacidad de sanción. Siguiente. Entonces, esto es en cuanto a la cultura de corrupción. Nos preguntábamos, ¿puede que el hecho de que en Paraguay todo el mundo perciba que es corrupto? O sea, hay dijimos 7 de cada 10 dicen que aquí la corrupción es generalizada y que eso puede afectar a que la capacidad de sanción sea menor, sea mayor. Y nos dimos cuenta, tanto en la decisión de voto como en la percepción de honestidad del candidato, de que esa percepción generalizada no es estadísticamente significativa. Fíjense que le están tocando las barras, están tocando esa línea de 0, la línea vertical de 0, lo cual dice que no tiene efecto. Y no tiene efecto tampoco las interacciones entre esas normas y el tipo de corrupción. O sea, se le penaliza, pero las normas, el hecho que sea percibido como una sociedad altamente corrupta no hace diferencia. Siguiente. Nos preguntamos, ¿será que se es más tolerante con un funcionario o donde se diga que el sistema público funciona bien? Nos dimos cuenta de que la eficiencia del sistema no hace diferencia y se le tolera, se lo penaliza igual, ¿verdad? Se lo penaliza a la corrupción al funcionario que es percibido o que es un ladrón o que da un soborno a cambio de un servicio. Muy bien. Entonces, básicamente, aquí, para sintetizar, lo que vemos es que el ciudadano penaliza la corrupción, lo cual es una buena noticia. Penaliza más la corrupción unilateral, el robo, que la corrupción bilateral, el intercambio de servicios por una coima. Nos dimos cuenta de que no hay muchas diferencias en cuanto a la penalización, sea para un funcionario público o sea para un político. Y que la competencia del candidato electoral reduce en términos netos el impacto de la penalización de la corrupción, pero las variables de contexto, como es la percepción generalizada de corrupción o la ineficiencia burocrática, no tienen diferencias. Muy bien, siguiente. Y ahora le vamos a dar espacio a Andy Carrizosa, que nos va a permitir una reflexión sobre estos hallazgos. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme acá. Yo tengo algunos comentarios nomás sobre qué podemos hacer con la información que sale de este estudio para mejorar las políticas públicas del país, ¿verdad? Pueden poner la siguiente, por favor. Entonces, lo positivo o lo que nos da optimismo sobre este estudio es que los votantes
realmente sí votan la corrupción. Eso es algo que nos dice que por lo menos dentro de mucho tiempo la democracia podría gradualmente ir disminuyendo la corrupción en el país. Lo interesante es que no todos los tipos de corrupción se les trata de la misma manera. La corrupción que es unilateral, donde es un funcionario público o un político robando plata para sí mismo, es más castigado por los votantes que los que son de intercambio, ¿verdad? Pero ¿qué nos da esa información? Eso significa que si nosotros queremos reducir más la corrupción, siempre que hablemos en los medios sobre la corrupción, tenemos que describir la corrupción como una forma de robo. La corrupción es robo, es un mensaje que es más castigado por los votantes que la corrupción es un intercambio de favores, ¿verdad? Entonces podríamos decir, la corrupción es robo, los fondos malversados detraen de inversiones importantes, los corruptos son egoístas e interesados, pero el lenguaje que es menos efectivo es la corrupción es compra de votos, por ejemplo, porque eso implica un mutualismo. Vos me das tu voto y yo te doy plata, ¿verdad? Entonces eso tiene algún sentido de reciprocidad que entonces los votantes creen, bueno, no me está dando todo lo que necesito, pero por lo menos está haciendo algo por la ciudadanía. Similarmente, clientelismo también tiene ese aspecto un poco recíproco, ¿verdad? Entonces, si nosotros en los medios y en la conversación de sociedad civil queremos que los ciudadanos penalicen a la corrupción lo más posible, cada vez que describimos la corrupción, tenemos que describir la corrupción como una forma de robo, una forma de un consumo egoísta por alguien en el poder y no como intercambios y mutualismos entre una persona hegemónica y otra persona dependiente, ¿verdad? Pero sí, creo que es súper interesante el estudio y el trabajo es súper riguroso, pero en lo que más informa las políticas públicas que podemos implementar en el futuro es en eso. Bueno, muchas gracias y creo que ahora estamos abiertos a preguntas del público. Vamos a esperar las preguntas que puedan venir de la audiencia. Muy bien, mientras nos escriben las preguntas o señalan las preguntas, queremos agradecerle a Sofía Vera, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Kansas, que es la investigadora principal de este estudio, por motivos de su licencia de maternidad, ella no pudo hacer la presentación, y agradecerle a Analía Abogado y a Claudio Capello, que son estudiantes de nuestra maestría y que dieron un excelente apoyo en todo el proceso de investigación. Súper, muchas gracias, José. Tenemos nuestra primera pregunta de Axel y nos dice, ¿se puede decir que resultados similares a los del experimento se observaron en las últimas elecciones? Muy bien, vamos a dejarle que responda a nuestro politólogo Andy, que ha estado siguiendo muy de cerca todo el resultado electoral de las municipales. Y lo bueno de los experimentos es que nosotros justamente podemos estandarizar todo, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos exactamente todo lo que está pensando la persona que responde, porque la única información que tiene el que responde a las preguntas es la información que nosotros como investigadores les dimos, ¿verdad? Y eso nos permite ver cosas que no podríamos justamente ver en contextos naturales. Entonces es muy difícil saber, o sea, esto informa un poco en el sentido de que si alguien tiene la percepción de que un político era corrupto, lo más probable es que en las elecciones municipales los votantes hubiesen castigado a esos que son percibidos como corruptos, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos en el campo real la capacidad de saber qué es lo que los ciudadanos perciben como corrupto o no. Y eso depende mucho de la fuente de información que ellos reciben, sobre su identidad partidaria. Entonces, en pocas palabras, es muy difícil saber comparar este experimento a lo que pasó en las municipales,
porque nosotros en las municipales no tenemos la claridad de información que tenemos en este experimento. Y por eso este experimento es tan importante. Yo quisiera darle un toque un poquito diferente, o sea, un énfasis diferente a lo que acaba de decir Andy. A mí me parece que el reflejo de que fue una muestra representativa a nivel nacional urbana, refleja lo que estaba implícito en el electorado, porque básicamente era una muestra representativa urbana de donde se generaron los dos grupos y se fueron variando. Ahora, dentro de nuestro experimento, nosotros no estamos prediciendo un resultado electoral, sino estamos prediciendo qué le afectaba en la mente del elector, como nos decía Andy. Entonces, el grado de percepción, cómo filtraba ese elector el hecho de la categorización de como corrupto o no corrupto del candidato. Una cosa es lo que pueda decir los medios de prensa, pero otra cosa puede ser cómo interpreta y cómo evalúa el elector. Lo que nos dice es que dado si el mensaje hizo que sea corrupto y si es que era corrupto por robo, corrupto bilateral, entonces iban a ser penalizados. Pero el mismo elector también atenúa su castigo, su sanción, si es que es universitario, si es que es percibido como competente, si es que es mujer, si es que viene de un partido con una plataforma anticorrupción. Entonces, el resultado neto, sabemos que son las variables, pero no sabemos cuál va a ser el resultado neto. Entonces, esto es lo que hace es toma un resultado y en un laboratorio social lo va desagregando de una manera que sí se puede darle causalidad, ¿verdad? Y no solamente una interpretación especulativa de un resultado agregado que uno pueda tener. Pero yo me animaría a decir que dado la robustez metodológica de este enfoque, que nos permite separar los diversos atributos, esos atributos estuvieron presentes estadísticamente, en forma estadísticamente significativa en la mente de los electores, por más que los electores no lo sabían porque no estaban familiarizados con la metodología del cojoint. Luego tenemos a Rodrigo, dice, pese a que el experimento elimina los sesgos, ¿cómo interpretaría los resultados respecto a que parece no haber diferencia entre un candidato de un partido joven y uno de un partido tradicional, ya que siempre en las elecciones resultan victoriosos los partidos tradicionales? Bueno, básicamente este es el ceteris paribus. O sea, en las elecciones uno puede asociar que hay un elemento en conjunto, que es donde se cambian simultáneamente muchas cosas. Si tiene plataforma, las características personales de los candidatos, el elemento de percepción de corrupción. Esto es si pudiésemos leer más allá de las elecciones, que es lo que se hace con un experimento, es que ceteris paribus, manteniendo constante todo lo demás, el partido joven no tiene efecto y los partidos más tradicionales tienen un efecto negativo inclusive, ¿verdad? Andy, si querés agregar. Y sí, también depende del vocabulario que se usa, porque en el otro experimento vimos también la comparación entre los partidos, había Partido Colorado, Partido Liberal y otro, ¿verdad? Y en ese caso, Partido Colorado y Partido Liberal tenían más negativos que la base que era otro, ¿verdad? Y también depende del comportamiento que se le pide a los votantes, a los que responden, ¿verdad? Hubo varios comportamientos que se le pidió una evaluación de honestidad, se le pidió si le daría una promoción a un funcionario público, o si se le mandaría a una conferencia internacional, o si se le votaría a un político, ¿verdad? Dependiendo del comportamiento que nosotros le pedimos al que responde, eso puede cambiar cómo afecta su evaluación de los partidos políticos, ¿verdad? Eso principalmente se incluyó como un control, ¿verdad? Pero el propósito principal del experimento era evaluar corrupción y no necesariamente cómo la afiliación partidaria o la identificación partidaria afecta el comportamiento del voto.
Silvia nos felicita por el excelente trabajo, metodología y resultados y pregunta si cuentan con elementos como para discriminar resultados por perfiles del encuestado, sea edad, región, preferencia política. Excelente pregunta, y eso es una de las, lo que está encabezando nuestra lista de acciones futuras. Esta encuesta la terminamos y tenía como objetivo evaluar cómo los electores, la ciudadanía, calificaba a funcionarios públicos o a políticos en una hipotética puja por una intendencia. Pero tenemos todas las características de los votantes, y sería el siguiente paso natural es empezar a mirar quiénes son los que les sancionan y qué características tienen los encuestados de acuerdo al nivel de sanción. Entonces también podríamos entender más de qué atributos trabajar con el electorado para elevar el nivel de sanción a los políticos y a los funcionarios corruptos, que también va a permitir que se vaya disminuyendo. Tenemos los datos, está dentro de nuestra lista de tareas, pero en el tiempo que hemos tenido entre el diseño del cuestionario, la implementación del trabajo de campo y la evaluación, el análisis de este experimento para cumplir los objetivos originales del estudio, no nos ha dado todavía el tiempo como para explotar más finamente en esta dirección la base de datos, que lo vamos a hacer en el futuro cercano aquí. Gloria, cuando los votantes parecen estructuras de partidos tradicionales, ¿tienen mayor tolerancia a la corrupción? Lo que observamos fue que cuando son partidos tradicionales, específicamente se incluyó el Partido Colorado y el PLRA, tenían menor tolerancia porque era menor posibilidad de votos o de promoción porque tenía un impacto negativo. Ceteris paribus, manteniendo constante todo lo demás. En cuanto a las magnitudes de penalización con el voto, ¿la literatura aporta alguna referencia para saber cuán sensible es el elector paraguayo a la corrupción? Deberíamos ver si es que tenemos estudios muy similares a esta configuración en otros países. Todavía no hemos hecho este análisis, pero sí sale que es consistente con la literatura que el castigo es mayor cuando es un robo, cuando es unilateral, que cuando es bilateral. Ahora, y también sale que el ciudadano paraguayo evalúa con mayor rigurosidad al funcionario que al político. Ahora, es sumamente interesante poder ponerlo en un contexto comparativo, pero ese contexto comparativo tiene que tener las mismas condiciones del estudio, y eso probablemente no sea muy difundido todavía. Esto es uno de los primeros estudios. Vamos a analizar si el grado de similaridad de un estudio que trabajó también Sofía Vera, la investigadora principal de esta investigación en el Perú, y podríamos tener un análisis tal vez comparativo con Perú, pero no creo que hayan demasiados como para comparar. No sé, Andy, si querés señalar algo en el contexto de lo que dice la literatura. Sí, hay un paper muy interesante que se hizo en Brasil también por Finani Schechter, que también muestra que los votantes castigan a los políticos que son percibidos como corruptos, ¿verdad? Entonces parece que cuando los votantes tienen información clara de que un político es corrupto, entonces se le castiga a ese político, ¿verdad? Pero eso de tener información clara sobre quién es y no es corrupto es lo que tenemos que ver cómo los ciudadanos llegan a la conclusión de que un político es o no es corrupto, y eso depende de la información que consume, de quién está diciendo que alguien es corrupto o no. Entonces, en estos experimentos nosotros podemos aclarar muchísimo esa señal porque nosotros le decimos directamente, este político es corrupto, ¿verdad? Pero en la vida real tenemos que ver qué mensajes
producen esa claridad que le da el poder a los ciudadanos de castigar realmente a los políticos. Y por último tenemos a Andreas, que consulta dónde se publicó la investigación y si tienen algún resultado de cómo influye ser funcionario público a la hora de votar y castigar a un candidato corrupto. A ver, esta publicación todavía no se ha publicado, o sea, esta investigación todavía no se ha publicado. Esperamos, o sea, lo primero que vamos a hacer es culminar el informe en los próximos días y va a estar publicado como un libro electrónico en nuestra página web y sería el insumo para que lo continuamos puliendo y lo queremos enviar a una revista indexada de alto prestigio internacional. ¿Quieres agregar algo más? No, la verdad que no, esa pregunta. Muy bien, muchísimas gracias por este espacio, por su participación. Esta es un área totalmente sensible y prioritaria para el desarrollo de nuestro país. Apunta a la esencia de la democracia, apunta a la esencia de la credibilidad de las instituciones, y sin credibilidad de las instituciones, las políticas públicas en general van a ser muy debilitadas, y nuestro proceso de desarrollo multidimensional en lo económico, en lo social, en lo ambiental y en lo institucional se va a ver afectado. Entonces nos parece que es una agenda muy útil y queremos desde el Instituto continuar esta interacción con ustedes, continuando realizando investigaciones rigurosas que nos permitan analizar científicamente los fenómenos sociales que más nos desafían como país. Muchísimas gracias. Quisiera agradecerle en especial a Jorge, que ha sido el director del proyecto, que ha estado teniendo un trabajo espléndido en la coordinación, en la planificación, en el monitoreo y en el seguimiento y en el apoyo de todo el equipo de investigación. Y nos hemos beneficiado también de las reflexiones de Andy, que es un PhD en ciencias políticas que retornó al país hace poco, y es un privilegio estar trabajando con él aquí en el instituto, además de reiterar los agradecimientos a Sofía Vera, que es una politóloga de la Universidad de Kansas, que estuvo trabajando y liderando intelectualmente este trabajo, y a Analía y a Claudio por su excelente participación en el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias.